un par de casos que podemos tener en cuenta para el trabajo del efecto fotoeléctrico. Lo tenéis aquí, están en color negro, ¿vale? Y lo que dice en el primer lugar es sobre la placa metálica de longitud de onda se aplica una longitud de onda umbral, no, de longitud de onda umbral 400 nanómetros, incide una radiación ultravioleta, que decimos que ya sabemos que es la más energética, de 250 nanómetros. La longitud de onda es inversamente proporcional a la energía incidente, por eso es menor que la longitud de onda umbral, ¿vale? Aquí en este caso, en lugar de darnos frecuencias umbrales, nos dan longitudes de onda, la incidente y la umbral. También se puede trabajar con eso, son dos parámetros característicos. O nos dan la frecuencia o nos dan la longitud de onda. Calcular la función de trabajo y la energía cinética máxima de los fotoelectrones en julios y electronvoltios, así como el potencial para frenarlos. Conocidos los datos, que son la constante de Planck, que vale 6,63 por 10 a la menos 34 julios por segundo, y la constante de la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8. Bueno, vamos a ir comentando diferentes cosas. Primero, hay que hacer el cambio de nanómetros a metros para trabajarlo todo en el sistema internacional. Nano es 10 a la menos 9, con estos dos ceros compensando, 4 por 10 a la menos 7. Siempre os va a quedar un factor menos 7 porque el orden de magnitud aproximado es a mover en estos rangos, en la zona del visible, ultravioleta fundamentalmente, para poder producir el efecto fotoeléctrico. Aquí tenéis los dos valores en metros y de aquí nos piden que calculemos cuánto vale la función de trabajo, el trabajo de extracción, que es lo mismo. Con lo cual, lo que nos va a quedar es que el trabajo va a ser h por nu sub 0, que va a ir relacionado con la lambda sub 0. Recordad que c es igual a lambda por nu, ¿vale? Esta es la frecuencia. Por la longitud de onda va a ser igual a la velocidad de la luz. Se supone que la velocidad de la luz siempre es constante, con lo cual eso es lo que nos va a quedar a nosotros. De esta manera, lo que podemos decir es que esto va a ser igual a h por c entre lambda sub 0, y ya con los datos conocidos, tened cuidado porque aquí trabajáis con lambda sub 0, ¿vale? Sustituís y de aquí calculáis el trabajo. El trabajo de extracción vale 4,97 por 10 a la menos 19 julios. Luego nos están preguntando por una unidad nueva, que es la unidad del electronvoltio. En escala atómica se suele utilizar muchísimo y la necesitáis utilizar. Cuando aplico esas energías, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que la energía que se aplica sobre un electrón que se sitúa entre las placas de un condensador aplicando una diferencia de potencial de un voltio va a adquirir una energía determinada. Y la energía determinada va a ser la energía de 1,6 por 10 a la menos 19 julios. Es decir, transformando la carga del electrón en julios, tenemos lo que vale un electronvoltio. Aquí es lo opuesto con el factor de conversión y de aquí obtenéis el valor que van a ser 3,1 electronvoltios. Luego, para poder responder las siguientes partes, cuando preguntan por la energía cinética máxima de los fotoelectrones, pues tenemos que hablar de la ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico. Volvéis a aplicar la misma ecuación, teniendo en cuenta que la energía de la radiación incidente va a ser el trabajo de extracción más la energía cinética. En este caso ya tenéis el trabajo de extracción, ya lo habéis calculado en el apartado anterior, con lo cual ya podéis poner directamente el símbolo del trabajo, ¿vale? De aquí tenéis que sacar cuánto vale la energía cinética, con lo cual hay que despejar el término energía cinética de la ecuación de Einstein para el efecto fotoeléctrico. De ahí despejáis, sustituyendo todas las variables, os queda un valor de energía cinética de 2,99 por 10 a la menos 19 julios, que transformada de la misma forma a electronvoltios saldrá 1,87 electronvoltios, ¿de acuerdo? De aquí os preguntan que digas cuánto valdría el potencial para frenarlos. Tenemos que tener en cuenta que la energía cinética máxima que puedan adquirir se iguala al potencial por la carga, con lo cual esa va a ser la diferencia de energía potencial. De aquí pasáis al denominador el valor de la carga del electrón para con ello despejar lo que es el potencial de frenado y ahí os queda un valor de 1,87 voltios. Ya veis que no tiene mucha complicación, son sencillos, pero hay que hacerlos. Pues copiadlo y luego lo practicáis también, lo tenéis que practicar en sucio. El 2 dice que el trabajo de extracción del cesio, el cesio es un metal alcalino. Los metales alcalinos, incluso con luz del visible, pueden producir efecto fotoeléctrico. El cesio sería uno de ellos, ¿vale? Bueno, pues dice que su trabajo de extracción vale 1,95 electronvoltios. Calcular la velocidad máxima de los electrones generados al ser iluminados con luces de frecuencias. Os dan dos frecuencias, 3,5 por 10 a la 14 y 8 por 10 a la 14 hercios. Sabiendo la constante de Planck, que vale 6,63 por 10 a la menos 34 julios por segundo, y la masa del electrón. Esos van a ser los datos que nos han dado en este caso. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es, con el trabajo de extracción que nos han dado que lo dan en electronvoltios, lo vamos a transformar a julios, vale 3,124 por 10 a la menos 19, de ahí calcularemos cuánto vale la frecuencia umbral. ¿Por qué? Porque tengo que comparar esa frecuencia característica del metal cesio con las frecuencias de luz incidente que nos están dando, ¿de acuerdo?
La frecuencia umbral, cuando la despejéis de ahí, os va a quedar 4,71 por 10 a la 14 hercios. De tal forma que os lo he puesto, tenéis dos frecuencias. La frecuencia primera, que vale 3,5 por 10 a la 14, evidentemente no supera la frecuencia umbral, no produce efecto fotoeléctrico. No hay efecto fotoeléctrico. No así en la segunda, que es 8 por 10 a la 14. Esta sí que va a ser capaz de superar la frecuencia umbral y por tanto produce el efecto fotoeléctrico. Una vez que sepáis cuál es la que produce el efecto fotoeléctrico, con esa trabajamos para calcular cuál es la velocidad máxima de los electrones generados, aplicando la famosa ecuación, teniendo en cuenta que lo que tenemos ahí es la energía cinética máxima, ¿vale? La vamos a poner igual a h nu menos h nu sub 0, ya he sacado aquí factor común a lo que va a ser la constante de Planck, y de ahí vamos a despejar, ¿vale? La velocidad máxima, asociada a la energía cinética máxima. Cuando hacéis el despeje, lo podéis practicar en casa, os va a quedar la raíz cuadrada de la constante de Planck por la diferencia de frecuencias entre la masa del electrón, dos veces en el numerador. Y eso os va a dar un valor de 6,92 por 10 a la 5 metros por segundo. Bueno, pues ahora vamos a por el tercer vídeo, ahí os contaré cómo hacer algunos de los ejercicios del final del tema, los que aparecen en la página 8.